Tenemos el patronaje listo a escala real. Voy a hacer una falda básica, pero más larga. Esta es la línea de rodilla. Voy a ponerle bolsillos de boca redonda. Aquí tenemos la señalética que indica X2 y X2. Eso significa que cortamos dos veces el patrón así y cortamos dos veces el patrón así, completo, porque vamos a hacer un bolsillo en cada lado de la falda. Tenemos el patrón de dos bolsillos que voy a poner en la parte de atrás de la falda, dos bolsillitos de parche, ya tienen su margen de costura. Estos bolsillos los voy a hacer sin tapa, únicamente el bolsillito. Está el patronaje de la pretina anatómica, voy a manejar una pretina anatómica de 6 centímetros. Ya tiene todo márgenes de costura. También la falda, como aporte de diseño, va a tener una abertura encima de una de las piernas. En este caso quedaría en la pierna derecha, porque este es el revés. De este modo sería. Para ello prolongué la línea central de la pinza hasta el ruedo. La prolongué, por ahí vamos a cortar. Vamos a cortar eliminando la pinza. La pinza se elimina. Tracé el molde completo en el delantero de costado a costado porque ahí vamos a tener esta variación. Como despiecé esta parte, este corte, entonces al cortar por ahí necesito añadirle margen de costura. En este caso, como vamos a dejar una abertura, acá le voy a dar de margen de costura 2 centímetros en cada una de las partes. Ya incluí aquí el margen de costura, marqué hasta dónde va a ir la abertura, marqué aquí en el centro posterior hasta dónde va a ir la cremallera, de aquí hasta arriba. A pesar de que es un modelo básico, con estas adiciones vamos a lograr incorporarle algo de diseño a esta falda básica. Entonces voy a cortar para posteriormente confeccionar. Bueno, aquí estamos en el proceso de tendido. Tengo la parte central de la tela, la abrí total. El 1,50 lo extendí completo y doblé uno de los laterales de tal manera que me cupiera el posterior. El posterior lo tenemos con doble capa de tela porque al cortarlo, como está doble, nos va a salir las dos piezas que necesitamos en el posterior. El delantero lo tenemos en la capa sencilla de tela porque sale de una vez completo de costado a costado. Tenemos la pretina delantera, la pretina anatómica delantera. Aquí vamos a sacar una capa. Ahora que cortemos la falda, entonces podemos llevar a doblez para poder cortar las dos capas de la pretina delantera, y lo mismo haremos en el posterior. Esta está completa también porque va de costado a costado, entonces solamente la vamos a cortar dos veces. Esta sí la cortamos 4 veces, la vamos a ubicar en esta parte que la tenemos con doble tela para cortar 2 y luego aquí ubicamos para las otras 2. Acá tenemos bolsillo, ubicamos con el espacio en donde tenemos la tela doble 2 veces y aquí arriba acomodamos para las otras 2 veces. Aquí sale de una vez los 2 bolsillos de parche del posterior. Podemos acomodar los moldes juntos uno del otro porque ya todos tienen contemplado margen de costura. Entonces vamos a cortar exactamente por el molde, por el bordecito del molde, todos los patrones. Aquí ya corté la falda, como habíamos dicho. El delantero tiene 2 partes porque tenemos un corte para hacer una abertura, entonces cada una de las partes está cortada de manera sencilla. Entonces vamos a marcarle la pinza lógicamente por el revés de la tela. Le marco, ya quedó la pinza aquí marcadita y si podemos soltar el molde. Entonces aquí ya está un lado del delantero,
Este es el otro lado del delantero. También está sencillo. El posterior, que se cortó con tela doble, vamos a marcarle la pinza por la parte de revés de la tela. Aquí tenemos los dos derechos, pero lógicamente dibujamos los puntos de la pinza por el revés de la tela. Vamos a marcar el vértice. Vamos a ponerlo por el revés, usando derecho con derecho. Ahí ya tenemos el posterior y aquí ya está marcadita la pinza en este lado y en este otro. Costado, centro posterior. Tenemos los bolsillos. Bolsillos delanteros, se cortaron dos capas sin esta partecita o sin esta pieza y se cortaron dos capas completas. Aquí están los dos bolsillos del posterior, son bolsillitos de parche, ahí están los dos. Las pretinas. Tenemos la pretina anatómica delantera, están las dos capas. Ahora tenemos que adherirle interlón a una de las dos capas en la pretina y está la pretina del posterior. Le vamos a hacer un piquete aquí en el centro posterior, la pretina, para poder identificar fácilmente el centro posterior cuando estemos ensamblando. Entonces aquí están 1, 2, 3 y 4 capas. También vamos a ponerle interlón fusionable a una de las dos capas. Se me olvidó marcar el piquete de la abertura en el delantero para saber hasta dónde va cerrada la falda en esta parte del corte de la abertura. Entonces vamos a marcar el piquetito en ambos lados. Y en el posterior voy a marcar también el piquete que indica hasta dónde iría la cremallera. Listo. Bueno, este es el delantero. De esta manera, aquí tenemos las dos partes del delantero, ¿no? Ahora vamos a coser teniendo en cuenta el margen de costura. Aquí es en donde vamos a ubicar los bolsillos. Como son bolsillos de boca redonda, a una de las piezas de cada bolsillo le corté lo que corresponde a esa boca de bolsillo. Entonces vamos a retirarle a la falda esa misma parte, que después vamos a completar con el bolsillo, con la otra pieza del bolsillo. Este bolsillo o esta parte del bolsillo, esta es la que va a hacer el ejercicio de vista, y esta otra parte del bolsillo es la que va a completar este pedacito que le retiramos. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Bueno, aquí tengo ya preparados los bolsillos.
vamos a preparar la pretina. A la pretina le adicioné un material que yo acostumbro utilizar que se llama poliéster. Este viene en dos colores, es un material que está hecho en tela, es muy suave y me gusta porque tiene muy buena capacidad de agarre, es decir, al adherirlo, al fusionarlo con el calor, él adhiere perfectamente. Por ser suave, podemos llevarlo hasta el borde, incluyendo las costuras. Si no es necesario evitar que las costuras también queden con refuerzo, porque el material o por la suavidad del material, pues él no lo permite. Este material también viene en color blanco, entonces pues es el que yo acostumbro utilizar, pero ustedes pueden, si prefieren, utilizar el Interlon fusionable normal. Hay uno que le dicen Interlon fusionable americano, también es bueno. Son de papel, estos son como de papel, o bueno, no propiamente papel, pero sí es un material distinto a tela. O pues pueden utilizar este, que como les digo es el que yo acostumbro utilizar. Entonces vamos a ensamblar pretinas o a preparar las pretinas. Vamos a hacer costuras de asentamiento. Vamos a llevar toda la pestaña de costura hacia la parte que va a quedar por el revés de la prenda. Piqueteamos. Vamos a hacerle piquete al centro de la pretina. Tenemos el delantero de la falda, entonces vamos a ubicar el sitio hasta donde va a ir la abertura para cerrar de ahí hacia arriba, teniendo en cuenta que yo asigné para este lugar 2 centímetros de margen para costura. Entonces vamos a rematar. Y hasta aquí vamos a coser rematando muy bien, porque a partir de ahí hacia abajo va a quedar la abertura. Voy a hacer la pinza. Vamos a ensamblar los bolsillos. Hemos puesto un refuerzo de poliéster o de Interlon en la boca, en la vista o en la parte del bolsillo que hace el ejercicio de vista, puesto que esta tela tiende a ceder un poco. No quiero que se me ceda o que se me desjarete la boca de bolsillo en este sitio. Yo le voy a hacer un pespunte teniendo como referencia el borde del pie de la máquina para darle una apariencia más deportiva a mi falda. Estoy utilizando un hilo azul clarito, que es el hilo como del estampadito, también porque lo que pretendo yo es que las costuras que le haga decorativas se vean más. Y ya me quedó repisadita la boca del bolsillo. Bueno, aquí ya están ensamblados los dos bolsillos en el delantero. Ya obviamente anterior se les había hecho el acabado antes de cerrar aquí en la parte de arriba y en el costado, ¿sí? Se fileteó el bordecito. Lo mismo antes de coser esta parte o de unir estas dos piezas, debimos haberle dado bordecito también, porque aquí vamos a aplicar costura abierta. Con la costura abierta, encima de la costura abierta montamos el bolsillo, y encima de la pinza, aquí está la pinza, también quedó,
el bolsillo, ¿sí? Vamos a buscar la mitad en la parte de arriba, aquí en centro delantero. Ya tenemos completo de costado a costado el delantero. Ubicamos la mitad y marcamos con un piquete para ubicar el piquete que habíamos marcado en la pretina delantera. Entonces, ahora sí vamos a ensamblar la pretina. Primero la ensamblamos en el delantero, luego en el posterior y por último cerramos costados. Para el posterior también se le dio borde al centro posterior y al ruedo. Vamos a cerrar las pinzas . Vamos a ensamblar la pretina. Nos fijamos que la pinza quede recostada hacia el costado. También nos fijamos que la pinza quede recostada hacia el costado. Vamos a unir centro posterior, teniendo en cuenta que nos coincidan las dos uniones. Aquí también. Pero primero le vamos a dar acabado al bordito de abajo de la pretina. Bueno, ya le dimos acabado tanto en la pretina delantera, al bordito de abajo, como a las dos partes de la pretina posterior. Entonces, yo voy a ensamblar una cremallera invisible. Para poder entalegarla, ella va a ir ensamblada hasta la pretina de la falda. Es decir, lo que la entalegaría sería la parte interna de la pretina, ¿cierto? Entonces, como llegaría únicamente hasta este sitio, es decir, hasta la unión de las dos partes de la pretina, como la cremallera está larga, pues era la cremallera que tenía, entonces le vamos a cortar lo que sobre, pero primero vamos a doblar hacia adentro para facilitarle a la pretina el hecho o el proceso de entalegar, ¿sí? Entonces mira, si la tenemos abierta, así está la pretina abierta, completa. La pretina va aquí porque esta es la cintura y esta es la parte interna de la pretina. Entonces la cremallera únicamente va hasta este sitio. Entonces vamos a doblar hacia adentro y voy a sostenerla de esa forma con una puntadita para poder cortar el resto. Ya ella quedó ahí dobladita hacia un lado. Ahora sí yo ya puedo entalegarla de esta manera. Vamos a hacer lo mismo en este otro lado. Si ustedes quieren ensamblar una cremallera corriente centrada, por ejemplo, pues hacen el mismo ejercicio en esta parte. Bueno, eso en caso de que el diseño de ustedes sea con pretina anatómica. Bueno, aquí ya vamos a entalegarla. Aquí quedaron libres los dientes de la cremallera y por dentro queda de este modo.
Bueno, aquí ya están las dos partes del centro posterior, ya está talegadita la cremallera. Ahora vamos a ubicar los bolsillos. Bueno, ya están ubicados los dos bolsillos, esos se acomodan en el lugar en donde ustedes quieran, si es que deciden ponerle bolsillo a una falda algún día, a un pantalón, bueno, eso se puede ser más arriba, más centrado, más hacia el costado, más hacia abajo. Los bolsillos pueden ser también más grandes, más pequeños. Ya tenemos ensamblados los bolsillos, les puse doble costurita también para darle una apariencia más informal. Ahora sí podemos cerrar la falda por costados. Vamos a juntar la unión de las pretinas . De igual manera hacemos en el otro costado. Ya cosemos los costados según el margen de costura que se haya asignado. Y siempre teniendo cuidado de igualar bordes con bordes. Y rematamos en donde termina la boca del bolsillo, mira, aquí la sentimos, entonces ahí rematamos. Dato importante con relación a los bolsillos, en el ejercicio en donde aprendieron a ensamblar bolsillo, la forma del bolsillo iba de esta manera y aquí subía y hacía una curvita hacia el costado. Como en este caso yo decidí hacer la parte interna como en media luna, yo lo corté directamente hacia el costado y el bolsillo queda sostenido completamente desde la boca hasta donde termina por todo el costado. Entonces, cuando sucede esto, tenemos que rematar aquí en donde termina la boca de bolsillo y aquí en donde termina el bolsillo también, para que con la manipulación, cuando nosotros estemos usando la prenda, esta parte, que es en donde termina el bolsillo, no se nos vaya a descoser. Entonces tenemos que rematar internamente aquí y aquí, en donde nos termina el bolsillo. Entonces ustedes pueden dibujar el bolsillo según lo que deseen, según la forma, porque pues eso ya es una condición de diseño. Entonces le vamos a hacer un remate aquí también en la parte de abajo para reforzar. Recuerden que la falda que van a hacer no tiene que ser como esta. Esto es simplemente una falda que yo estoy confeccionando para mí, que está dentro de los diseños básicos, pero ustedes les pueden hacer las modificaciones que deseen. Si la quieren hacer con bolsillos, si no la quieren hacer con bolsillos, si la quieren hacer más corta, más larga, si no la quieren hacer con abertura, o se las quieren hacer al lado, o se las quieren hacer en la parte de atrás, o si la quieren decorar de repente con botones. Bueno, ya eso es decisión de ustedes. Lo importante es que de alguna manera apliquen lo que hemos visto. Bueno, ahora ya tenemos lista la pretina. Vamos a irla sosteniendo con alfileres para pasar el pespunte por el derecho, por acá. Ya está llevado todo lo que es el margen de costura hacia adentro de la pretina, ¿sí? Para que ahora con la parte interna de la pretina eso quede guardadito. Nos fijamos acá que en el costado coincida bien la línea de unión. Listo, ahora sí nos venimos por el derecho.
Vamos a pasarle otra costurita, teniendo como referencia este pespunte y el borde del pie de la máquina o del prensatelas, para darle una apariencia más deportiva o más informal. Y aquí en la parte de la cintura le voy a pasar también un pespunte para lograr el mismo efecto también más informal en la prenda. Bueno, ahora vamos a dobladillar. Como tenemos la abertura, entonces vamos a entalegar la esquina o la punta del dobladillo. Yo lo voy a hacer de esta manera. Y voy a coser el dobladillo a máquina. Ahora me vengo por la abertura. Aquí en donde termina la abertura vamos a rematar, que no se nos abra. Bueno, de este modo nos queda lista la pretina, listos los bolsillos delanteros, lista la abertura, eran los componentes de mi diseño, listos los bolsillos en el posterior, pero le voy a añadir unos pasadores porque le voy a poner un cinturoncito que voy a hacer de esta telita, que es la misma tela que voy a utilizar para hacerle blusa a esta falda. Para hacer pasadores cortamos una tira dependiendo del ancho que queramos el pasador. En este caso yo quería que mi pasador quedara de 1 centímetro cuando ya estuviera terminado, entonces la tira debe tener 4 centímetros de ancho. Para doblar uno hacia adentro por este lado, otro hacia adentro por este lado y doblar por la mitad para poder, mediante una costurita, cerrar los pasadores. Por lo general uno corta una tira larga en donde quepan toda la cantidad de pasadores que vamos a utilizar. Entonces ya alisté 4 pasadores que son los que voy a utilizar, porque voy a poner 2 en el frente, ubicado uno acá y otro acá, y 2 en el posterior, ubicado uno acá y uno acá. Estos pasadores son corticos porque yo los voy a ubicar centraditos en la pretina. Es decir, ellos no van a ir hasta la cintura ni van a ir hasta el corte, por eso no los ensamblé en el momento de estar ensamblando la pretina, sino que él va a quedar así, centradito en la pretina, porque el cordoncito que yo le voy a hacer con esta tira de tela es delgadito. Entonces la idea es que él quepa por el pasador, pero no va a ser un pasador tan grande para un cordoncito tan delgadito. Entonces voy a distribuirlos, voy a ubicarlos y los voy a coser. Bueno, aquí ya los ubiqué. Voy a coser a 1 centímetro para poder doblar hacia abajo y así mismo volver a doblar esta otra parte del pasador. Y así mismo vamos a doblar hacia arriba esta partecita. Pero esta parte la vamos a revisar por encima. Y así mismo vamos a hacer con los otros. Ahora vamos a hacer el cordoncito. Entonces este sí lo vamos a hacer entalegadito.
y vamos a darle la vuelta. Yo les había mostrado esta varilla, ¿recuerdan? Esto tiene un ganchito aquí en la punta. Esto es lo que usamos para voltear tiras, se llama un volteador de tiras. Entonces llegamos a la punta, clavamos este ganchito aquí, así queda, mira, y ahora sí podemos alar. Y le voy a hacer un dobladillito en la puntica y voy a pespuntarlo por todo el bordito para sentarlo. Y voy a irle sacando filo a la costura, que quede bien. En esta otra punta también le hacemos un dobladillito. Ahora vamos a ubicar el cordón en la falda, vamos a pasarlo por los pasadores. Listo. De este modo nos queda terminada la falda.